Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a cerrar el programa científico de esta conferencia que empezamos el pasado día 28 con la conferencia magistral del doctor Eusebio Leal Spengler, que no necesita presentación, pero que, abusando de su amistad, le pido que me permita decir algunas cosas muy breves. Eusebio es el historiador de la ciudad de La Habana, una personalidad muy reconocida en Cuba, muy querida por nuestro pueblo, por el trabajo, el esfuerzo, el desempeño, los logros alcanzados en el campo de la restauración y la preservación de La Habana Vieja, pero no solo La Habana Vieja, otros lugares. Desde esta experiencia se han desarrollado también oficinas del historiador en otras ciudades del país. Nunca olvidaré que en la UNESCO había una particular simpatía por el trabajo en defensa del patrimonio que se hacía en Cuba, y especialmente por el doctor Eusebio Leal. Y alguna vez se quiso exponer allí, en la sede de la UNESCO, una experiencia que pudiera generalizarse de patrimonio, de la defensa del patrimonio y de la gestión patrimonial. Y para sorpresa de algunos de nosotros, fueron varios países, y no Cuba, los que propusieron entonces que se llevara allí como experiencia y como referencia de una buena práctica de gestión patrimonial lo que se hacía en La Habana. Eusebio, que ha tenido numerosos reconocimientos, condecoraciones, y que hoy está aquí con nosotros a pesar de que no está, digamos, bien hoy de salud, y que esperamos que mañana sí lo esté y que lo adelante. Siempre nos ha acompañado, además, desde la primera conferencia internacional por el equilibrio del mundo. En todas, no ha faltado nunca Eusebio. Su apoyo al compañero Har, su apoyo a la oficina del programa Martiano, su apoyo al proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Y hoy tenemos el placer y la honra de poder contar otra vez con él para el cierre de este programa científico, sobre lo cual he recibido muchísimas opiniones favorables de todos los amigos, y yo sorprendido porque uno lo que ve son grietas y dificultades, pero todo el mundo lo que me ha dicho es que todo ha salido bien. Bueno, ojalá que entonces uno que esté equivocado sea. Pero Eusebio, con ustedes entonces, muchas gracias. Memoria, historia y memoria, ¿no? Muchas gracias a Héctor y gracias a todos por su generosa acogida, no solo de ahora, sino estos días. Permítame vencer el horror que uno siente cuando se enfrenta a un público numeroso, cuando se estudia algunas artes persuasivas para poderse comunicar ante muchos. Se requiere en primer término conocer cuáles son sus intereses, qué los convoca o reúne. Esa incógnita no resuelta puede provocar que
el conferencista o el orador no encuentre realmente el asidero para alcanzar su objetivo. El segundo elemento es, una vez conocido esto, lograr tener algo que decir, porque nadie da lo que no tiene. Se requiere poder compartir un conocimiento, una idea, algo que en este caso también está resuelto. Y en tercer término, hay que lograr en un tiempo breve escalar hasta donde sea posible en la temperatura emocional del tema para luego tener conclusiones y que uno se lleve de la palabra como un recuerdo que le acompaña siempre. Hace unos pocos meses, viniendo de la heroica ciudad de Santiago de Cuba, torcí el camino entre callejuelas para finalmente buscar el campo de Dos Ríos. Quería volver a ese sitio. Estaba la naturaleza florecida y cuando atravesamos ese brazo enérgico del río y penetramos en aquella llanura hoy, donde al final aparece el monumento a José Martí, sentí que allí, en aquel lugar, había ocurrido algo trascendente, grande para la historia, y que aún el latido de aquel evento nos hacía palpitar con fuerza el corazón. En la plenitud de su vida, tan joven, vestido singularmente para el lance y no con la ropa de combate de todos los días, con suficientes elementos de identificación como para ser reconocido, llevando el bello corcel regalo del mayor general José Maceo, hermano de Antonio, cayó ese día a los 42 años José Martí. Se había comprometido grandemente con aquel suceso, que otra cosa no fue la guerra emancipadora de Cuba, como un nuevo capítulo de la ya iniciada el 10 de octubre de 1868. Acabamos de celebrar recientemente el 150 aniversario en el patio de un ingenio de azúcar, a la vista del Golfo de Guacanayabo, en la tierra de Oriente. Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo proclamó la independencia y dio libertad a sus propios esclavos. Esa sucesión de acontecimientos hizo nacer casi juntas y desarrollarse al unísono a las vanguardias intelectuales y al pensamiento cubano radicalmente ligado con la idea de una independencia absoluta y de un derecho que había que conquistar para todos los hombres. En el manifiesto del 10 de octubre, Céspedes, al leerlo a sus compañeros aquella mañana, en que se transforma de señor de hombres en el padre de un pueblo, dice que Cuba quiere su independencia y quiere ser independiente para extender una mano generosa a todos los pueblos del mundo. Con ese alzamiento y con esa voluntad de independencia y de abolición de la esclavitud y de igualdad, nacía también un sentimiento indispensable a toda causa política noble y verdadera: el sentimiento de solidaridad con los otros, donde quiera que estén. Ese acontecimiento marcha paralelo con la adolescencia y la juventud de José Martí. Su vida entera estuvo, por tanto, señalada por el gran acontecimiento, la rebelión de los que tuvieron el valor de romper el muro y arrastrar tras sí a la vanguardia de un pueblo. No son otras que las vanguardias las que llevan adelante las revoluciones, las vanguardias selectas y aguerridas. Cuando nadie cree, ellos creen. Cuando otros desfallecen, ellos perseveran.
Cuando otros olvidan, ellos recuerdan. Esa es la virtud de los iniciadores. En no pocas ocasiones, ese papel de iniciadores y precursores está amargado por la ingratitud. Y tenemos en nuestra historia y en la historia de nuestra América ejemplos suficientes. Quizás pesa sobre nosotros aquella amarga palabra de Francisco de Miranda, el venezolano universal, cuando al percatarse de la dificultad y del terrible instante en que partirá cautivo para siempre, dice: bochinche y solo bochinche es lo que saben hacer ustedes. Es una amarga palabra de Miranda. ¿Y cuántas veces no ocurrió que la falta de unidad y la falta de acuerdo en cuestiones fundamentales y comunes llevó a la dispersión de los hombres y de las ideas? Por eso, en la historia de Cuba, y particularmente en la que trato ahora de recordar y de evocar, ligada a la memoria de un hombre bajo cuya convocatoria nos reunimos, el concepto de unidad resulta esencial. Hemos marchado durante años persiguiendo eso que podíamos llamar la rosa más delicada, la rosa de Lille, la piedra filosofal, la piedra roseta, la clave de la pervivencia, es la unidad. Por eso al amparo y a la sombra de ese árbol nos cobijamos. Unido el pueblo cubano, en la memoria de José Martí se reúne. Y se reúne con ustedes, porque toda Cuba, a través de los medios, está pendiente, aún en medio de tantos reclamos y aún de contingencias inesperadas, todos están pendientes de lo que aquí hacemos. Así nos encontramos finalmente ante él. Nos sorprende la pequeña estatura, la sien amplia, tantas veces magnificadas en los retratos, y un solo retrato en el que sonríe, con un niño entre sus brazos. Ese niño que está de pie y lo sostiene con ambas manos. Ese niño al que dedica sus últimos pensamientos. Nada material acumuló, absolutamente nada. Fue realmente pobre. Su inmensa riqueza fue su espíritu grande. Cuando han pasado tantos años, 166 años, todavía acudimos a la pequeña casa y a la cuna. Subimos la empinada escalera y allí donde una estrella marca el sitio de los dolores, encontramos de nuevo frente al hombre, frente al niño, el año 1853. Moría en ese mismo año, lejos de Cuba, el que llamó el cubano más útil de su tiempo, Domingo del Mante. Murió también en esa fecha el presbítero Félix Varela, el venerable, el santo de los cubanos, el insigne político, que creyó también que la lucha armada sería en última instancia el único camino, el que votó antes de recibir su proscripción definitiva por el reconocimiento de los pueblos americanos, el que votó por la abolición de la esclavitud, el que se dedicó luego, como Martí, en los Estados Unidos, según su vocación, al apostolado con los inmigrantes despreciados, irlandeses, suecos, húngaros, rusos, y aún hoy, en la pequeña iglesia, en el actual barrio chino de Nueva York, en la humildad de aquel recinto, se percibe su presencia. Queridos compañeras y compañeros, es feliz esta ocasión de reunirnos. Estamos, como dije al principio, a la sombra del árbol de la unidad de la nación cubana, que se prepara en estos días a votar la Constitución que democráticamente ha discutido desde las bases, aceptando por los redactores y por los que han trabajado en ella hasta el más mínimo y más pequeño reclamo de aclaración por parte de ellos, para volcarle en un texto que reafirma la vocación del pueblo cubano. En esa Constitución aparece firmemente como joya y como clave el pensamiento de José Martí.
ese pensamiento, es la posesión de Cuba de una riqueza que administra y no solo le pertenece. La administra porque la Sociedad Cultural José Martí, el Centro de Estudios Martianos, el Programa Nacional Martiano, tiene por tarea y vocación llevar adelante, ir más allá, trasladar y comentar, unir y reunir bajo el nombre de Martí a los cubanos y a los amigos de Cuba en todas partes del mundo. Aquí con nosotros, numerosos martianos importantes de nuestro país y de América, exégetas de la obra de José Martí como Pedro Pablo Rodríguez, por solo citar algunos, Luis Toledo y otros tantos, no muchos, pero tantos. Ellos trabajan incansablemente para que cada palabra encuentre su sentido, para que cada párrafo tenga un mensaje que decirnos hoy. Ante la situación creada en el mundo moderno y en el mundo en que nos tocó vivir, soy de los que creo que el mejor mundo es ese en que nos tocó vivir, porque no pudimos elegir otro, es este, donde debemos desarrollar nuestra propia lucha. Martí nos convoca a ese apostolado. Nos convoca a luchar por la justicia social, por la igualdad de los hombres, no como quimera, por la dignidad plena y absoluta de la mujer, por la protección ante la orfandad del niño, por el aumento desmesurado de la pobreza, por el aumento más desproporcionado aún de la riqueza. Martí es una voz que reclama equilibrio. Martí, desde su profunda convicción humana, desde su formación cristiana, desde su palabra siempre llena de algo que como concepto y como palabra a veces han naufragado entre azúcares y caramelos, el amor que salva, el que congrega, el que construye. Aún para luchar en las más duras condiciones hay que amar la justicia para detestar su oponente natural. Hay que trabajar para sentir no ya compasión, sino solidaridad con los que luchan y lloran. Ese fue el espíritu de Martí. Y en la mesa redonda de ayer, cuando evocábamos 60 años de revolución, el pensamiento y las palabras de Fidel, lo imaginaba aquí sobre la tribuna diciendo: Martí para nosotros es la noción del bien. Y la tan repetida frase de José Lezama Lima, el misterio que nos acompaña. Un misterio que convierte la virtud de agradecer, como hizo ayer don Roberto Fernández Retamar, en virtud de excelencia. La virtud de no envidiar, sino reconocer. La virtud de la no vanidad que suele perder a aquellos que son muy reconocidos. Gracias, querido, por tu presentación. Polvo y ceniza, cualquier hombre, simple y sencillamente. Todas las glorias del mundo caben en un grano de maíz. Toda voz para honrar es digna, aunque sea tan pequeña y tan frágil hoy como la mía. Muchas gracias.